Deseaba levantar un imperio religioso donde Baal fuera adorado desde Tiro hasta Samaria, desde las islas del mar hasta los valles de Canaán. Y fue en medio de ese sueño de grandeza que nació su hija primogénita. En los salones dorados del palacio de Sidón, entre cortinas de lino fino y columnas labradas con símbolos sagrados, Etbaal observó en silencio a la niña recién nacida. La tomó con firmeza, la acercó a su pecho y con una voz solemne, casi ritual, pronunció su nombre, Jezabel. Un nombre de origen fenicio, cargado de misterio y significado. Algunos lo asocian con la exaltación a Baal, otros lo traducen como una pregunta ritual. ¿Dónde está el príncipe? Una invocación antigua pronunciada en los templos, un clamor que buscaba la manifestación de un dios ausente o la llegada de uno nuevo. Pero para Etbaal no era simplemente un nombre, era un destino. No solo la reconocía como su heredera, sino que la consagraba como un instrumento de conquista espiritual. No era solo su hija, era su legado. Desde su nacimiento, Jezabel no fue criada como una niña común. No conoció el juego inocente de las demás hijas de la nobleza, ni fue rodeada por canciones de cuna que hablaran de ternura o compasión. Desde sus primeros días, fue sumergida en el denso aroma del incienso fenicio, en los cantos hipnóticos de los sacerdotes de Astarte y Melkart, y en las sombras vivas de los templos donde danzaban las vírgenes consagradas y se pronunciaban oráculos entre columnas manchadas por el que le humo deja y saber la a todos sangre de los aquellos sacrificios. cristianos, Etbaal, su padre, a los no la niños y las miraba como niñas a una niña, que si la no miraba están como a un preparados para ver este proyecto video, divino. parte 2, Él mismo, antes de que no los vean, convertirse en rey, porque había pueden sido soñar sumo pesadillas sacerdote de Astarte o pueden y comprendía los revelarles un engranajes sueño ocultos del poder o pueden religioso. soñar con estas imágenes y pueden Sabía ser que las naciones perturbadoras. podían doblegarse más fácilmente por Jezabel, la fe que la por la hija espada. del diablo, Por eso, Jezabel fue su joya Baal, más celosamente tallada. fue su padre un sacerdote, La expuso desde engañó muy joven a los rituales más al rey de Israel complejos, y lo al mató protocolo del culto, para sentarse en a el los trono. discursos ante Y el padre multitudes. Baal hizo Su un pacto educación no fue meramente entregándole cortesana, Jezabel fue sagrada y a política a la Satanás vez. para Se llegar le al poder enseñaron las lenguas de los y que su poder comerciantes, los llegara a secretos sus de la manos de su hija persuasión, Jezabel, la historia una de las reina dinastías malvada. vecinas, la astrología Asesinó sagrada y el muchos arte de la guerra cristianos sin armas. y profetas. Y esta es Durante su niñez, la mientras que otras sale niñas aprendían la bordado mujer o de Chucky, canciones de la infancia, la muñeca Jezabel diabólica. observaba sacrificios, escuchaba Advertencia. tratados, asistía a audiencias y banquetes donde embajadores de Egipto, Hatti y Tiro hablaban de rutas, puertos y alianzas. Su habitación estaba decorada con mapas del Mediterráneo y efigies de dioses Apocalíptico, antiguos, apocalíptico, y su reyes nodriza apocalípticos, era una reyes sacerdotisa apocalípticos, retirada reyes que le susurraba apocalípticos, cuentos apocalípticos, oscuros sobre pactos reyes entre apocalípticos, divinidades y reyes apocalíptico, apocalíptico, Jezabel no apocalíptico, creció apocalíptico. para Esto es obedecer, real. sino para Baal dominar. hizo un pacto En su con el adolescencia, diablo, su belleza codiciaba empezó a el trono, despertar mató temor al más rey de que Israel, admiración. porque habían Tenía adorado una a mirada que no Baal, temblaba. Sus hacían ojos cultos eran como paganos, brasas contenidas todo por detrás el de un poder velo de elegancia. que masacró, llegó a masacrar Su voz, y entrenada lo en los quería salmos tener de los todo, templos, quería podía gobernarlo seducir y a todo la vez a sus mandar. manos y No entregó levantaba la voz a para su única imponer hija autoridad. el pacto al Bastaba que diablo hablara, y llamado los consejeros Lucifer, de su padre guardaban Jezabel, silencio. la enemiga Su paso por los más corredores del peligrosa palacio de la se Biblia. volvió ceremonia. Sabía cuándo mostrarse y cuándo desaparecer, cuándo sonreír y cuándo mantener el rostro de mármol.
Fue en esos años cuando comenzó a tejer su red de influencia en el corazón del palacio de Sidón. No lo hizo tomando por asalto las cámaras del poder. Lo hizo esperando, observando, penetrando lentamente en los círculos donde se decidía el destino del reino. Ganó la confianza de sacerdotes mayores al interpretar con brillantez los augurios y recitar con precisión los textos sagrados. Cautivó a comerciantes y emisarios con su conocimiento del lenguaje del mar y del valor de las especias, del vino y del oro. Conquistó al pueblo no con limosnas, sino con presencia, apareciendo en las procesiones como encarnación viviente En los carnavales, de la mire, diosa Astarte, donde se hacen los carnavales vestida de honores, aquí anda púrpura, el Sabel. coronada de flores y El cubierta Sabel, de la perfumes diabólica importados de Arabia. demonia, ahí está la corona. Edbal Usa observaba una muchacha de todo San esto Lorenzo con una con la mezcla corona de y ella orgullo adentra y sobre esas cálculo. personas. Este es un carnaval Había construido un templo culto con pagánico piedras y de manos Satanás, de hombres. Lucifer. Pero con Jezabel estaba edificando un templo viviente, un altar con rostro humano, desde Ahí está. donde manipular los destinos de pueblos enteros. ¿Está escuchando? Como princesa, Jezabel no necesitaba un trono para gobernar. Su poder no provenía de una corona, sino de su influencia. Mientras Etbaal dirigía el reino desde el trono, Jezabel lo moldeaba desde el espíritu. Baal desde los está también en templos, Apocalipsis. desde Pues le los digo que este es símbolos. Apocalipsis, Su nombre Reyes, era pronunciado con respeto apocalíptico, en las calles, apocalíptico, con temor en Reyes. los altares, Baal es y con este, el que admiración dice en Cristo las Jesús, cortes extranjeras. que este es Las el vírgenes anticristo, del es templo la Baal. proclamaban hija de Baal. Astarte. Los sacerdotes la consideraban una intermediaria entre lo divino y lo humano. Jezabel es Y los hija emisarios del sabían diablo, que del ninguna Lucifer. alianza con Se le entregó Sidón al padre al prosperaría Lucifer, sin antes pasar por el juicio silencioso de su poseída mirada. por Satanás, hija de Satanás. Y Jezabel sin es hija de embargo, Satanás. Jezabel no miraba únicamente a Sidón. Desde los balcones del palacio, su vista se dirigía hacia el sur, hacia una tierra dividida, con un nuevo rey en Samaria, un reino inestable y un trono aún más grande por conquistar. Porque su ambición no se limitaba al corazón de Sidón, estaba destinada a algo más. Ahí están A escuchando ser una pieza clave que el en los diablo destinos del no se Mediterráneo, conformaba, a lo extender quería su culto, todo, desde su el cielo linaje celeste y en la y tierra su lo quería fuego. todo también el reino. Ahora bien, Y ocurrió Baal, en un día templado, el padre de Jezabel, cuando los vientos del hizo un Mediterráneo pacto traían con el consigo diablo el aroma y el del diablo le entregó al incienso y la rey sal. de Israel y El él lo cielo asesinó era claro, por el trono pero sobre las aguas y la se hija se la cernía entregó un a Lucifer, presagio. el diablo. Desde el norte El pacto que descendía hizo una que le entregó a comitiva Isabel, inusual, la malvada caravana enemiga real de poseída. Israel, encabezada por el joven rey Acab, hijo de Omri, avanzaba Este era hacia un Sidón buen hombre, con un mire, propósito que no se limitaba pero a sin lo saber, comercial. la malvada lo atrapó. Iba en busca de tratados, Es lo que le digo sí, yo. pero también de legitimidad, Hay que tener expansión cuidado, y una puerta abierta al porque mundo a través hay del hombres mar. malvados Su padre había tendido los que te primeros pueden puentes sacar diplomáticos de los con principios Fenicia. del altar de Dios para que vayas a Ahora alabar era él quien a debía Satanás, cruzarlos. a hacer cultos paganos. Desde el momento en que los carros israelitas cruzaron las puertas de Sidón, Desobediencia. el recibimiento ¿Está escuchando? fue majestuoso. La ciudad, rica y milenaria, resplandecía como una joya entre el mar y los cedros del Líbano. Sacerdotes caminaban al frente, rociando perfumes sagrados. Músicos tocaban tambores y címbalos, y danzarinas tejían figuras con sus cuerpos al compás de una bienvenida solemne. Y esto es lo que se hace en La multitud se había reunido el 15 de en las septiembre, calles, no solo por y los respeto carnavales. al huésped extranjero, música, sino porque tambores, sabían que ese día mujeres, no sería uno más palillonas, en la palillonas, historia de Sidón. etcétera, etcétera. El hijo de Omri venía con hambre de mar, y Etbaal lo esperaba con una mesa preparada y una jugada ya calculada. Pero fue al entrar en el palacio Por eso una real hija de donde Cristo Acab Jesús no puede ser comprendió que palillona, no se hallaba simplemente ante una corte porque diplomática. se le mira todo, Allí se le nota dentro, todo, dice los Dios. muros no estaban adornados con escenas de batalla, Si no es con celebrando a retratos de Baal. reyes.
a Lo que Baal. dominaba el lugar eran los dioses. El rey, Apocalipsis de los reyes, Baal, Apocalipsis, apocalíptico, reyes. Con rostros tallados en piedra y ojos fijos que parecían observar cada paso. En las esquinas ardían lámparas perpetuas frente a altares consagrados. Símbolos solares, lunas grabadas en cobre, brazos extendidos para sacrificios. El palacio no era solo casa real, era santuario. Allí, poder político y religión se entrelazaban como raíces de un mismo árbol. Baal, vestido con túnica blanca Ve, ese es Baal, y un ¿no? manto bordado Está en oro, Apocalipsis, Baal. descendió desde su estrado con la dignidad de un rey y la autoridad de un sacerdote. No hubo excesos en Dicen su que saludo, Satanás, pero no, sí no, un no es que lo digo yo, reconocimiento dice claro Cristo entre Jesús que iguales. Satanás entró Durante 3 en días, Baal, las era un negociaciones sacerdocio, se sucedieron con ritmo entró en Baal meticuloso. y se encarnó en Sobre Baal. mesas de piedra se El diablo desplegaron Lucifer mapas, convivió en la registros tierra, comerciales, rutas se de encarnó caravanas y en Baal puertos. y la hija Baal ofrecía la clasificó acceso preferencial al a diablo. los puertos Es como que yo fenicios, tengo una hija protección y se la marítima, clasifico a quién, madera a de Cristo cedro, Jesús. vino, metales Se y la estoy artesanos. presentando a Dios y este se la presentó fue Israel, al a su diablo, vez, porque el diablo proveería lo que estaba en Sidón más Baal. necesitaba: grano, aceite, ganado, agua dulce. Ambos reinos tenían lo que al otro le faltaba. El pacto parecía Mira, inevitable. ahí está, mira. Ve el pacto que le dije yo. Sin embargo, mientras los tratados avanzaban en las sombras de las columnas y entre la voz de los escribas, Baal aguardaba el momento oportuno para presentar su verdadera condición. No deseaba solo un acuerdo comercial, quería una unión irreversible. Y al cuarto día, durante un banquete en uno de los jardines internos del palacio, cuando las copas estaban llenas y el incienso formaba una nube sagrada sobre la reunión, el rey fenicio habló. Rey Acab, dijo con serenidad, los números están sobre la mesa, las rutas están marcadas, las caravanas listas, pero los tratados firmados con tinta pueden deshacerse. Si queremos un pacto que resista el tiempo, que no dependa de reyes ni firmas, debe sellarse con sangre. ¿Está viendo? Con unión verdadera. Mira, el Te pacto. ofrezco a mi hija, ¿Ves? ¿Qué le dije yo? Jezabel, princesa de Se fija Sidón, que yo no estoy mintiendo, como va. esposa. Y como lo sé yo Con no lo ella, sabía, ve. este acuerdo Cristo será Jesús, eterno. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Acab no respondió de inmediato. Mira, El nombre de Jezabel no le era desconocido. se fija. Sabía que no se trataba de una doncella común. La Era poseyó conocida en las al cortes rey. vecinas ¿Pero como por qué? voz de poder, ¿Qué andaba haciendo ese rey ahí? instruida en Es lo que le estoy teología, diciendo yo. comercio ¿Qué debe hacer y un pastor política. en un Tomarla carnaval? por esposa no sería ¿Qué debe hacer un simplemente pastor recibir una en mujer, la feria? sería ¿Qué debe hacer un aceptar una pastor influencia, el 15 de una septiembre presencia, una en los visión del desfiles? mundo? Buscando Por ello, con el respeto, pecado, y el pidió pecado tiempo entró al para rey deliberar. por Permíteme desobediencia. consultarlo con mis Y ahí fue donde consejeros. fue Dame un poseído día, y mañana tendrás por mi la hija respuesta. de Jezabel, del Esa Lucifer. noche, la sala de deliberación se llenó de silencio y tensión. Acab, de pie, miraba a sus hombres y expresó la complejidad de la decisión que tenía frente a sí. Mira el fin que tuvo. Sidón Pero me nos parece abre que este las se puertas del arrepintió. mar. Al Nos final Dios lo ofrece perdonó, me riqueza, parece, este protección hombre. y futuro. Ahí está, mira, la Pero malvada. con Jezabel viene algo más. ¿Qué pensarán los profetas? Ahí está el profeta, mira. ¿Qué dirá Elías? Elías. Esto se pone Al oír bueno. ese nombre, los consejeros intercambiaron miradas incómodas. Excelente trabajo. Estoy trabajando para el Cristo Jesús de Nazaret, trabajo para el Espíritu Santo, trabajo para Cristo Jesús de Nazaret. Estoy trabajando para nuestro Señor Jesucristo, trabajando para el cielo celestial, trabajando para el trono blanco, trabajando para los cielos celestiales. Estamos trabajando para Cristo Jesús. Hacemos el trabajo, hacemos lo que podemos hacer. Hacemos estas cosas porque Cristo Jesús me ha puesto que lo haga, trabajando para Cristo Jesús. Amén y amén. Profeta o la prosperidad de una nación. Con esta unión Israel crecerá. Samaria se convertirá en centro de comercio, en trono estable. El pueblo necesita trigo, no advertencias, paz, no fuego. Los demás asintieron, algunos por convicción, otros
por temor a quedarse atrás en la historia, Acab escuchó, reflexionó, y antes del amanecer, su decisión estaba tomada. Al día siguiente, se presentó ante Etbaal con el rostro resuelto y la voz firme. Acepto. Haré de Jezabel mi esposa. ¿Está escuchando? Y contigo. ¡Qué desobediencia! Es como que yo me vaya a un burdel y le digo a la hija de la dueña del burdel, acepto, me voy a casar con su hija. Mire cómo se ríe Baal, riéndose de Cristo Jesús. Es lo que le estamos hablando, es lo que estamos diciendo. No es posible, hijos de pastores, hijos de predicadores. Mandó abrir las puertas del salón y entonces ella entró. Jezabel avanzó con paso firme, vestida de lino azul profundo bordado en oro, su cabello recogido en trenzas largas que caían como coronas vivas. No venía como prenda de un acuerdo, venía como igual, como figura que sabía quién era. Sus ojos se encontraron con los de Acab. En ese instante, sin una palabra, ambos entendieron que el pacto no sería solo entre reinos, sino entre destinos. Etbaal tomó la mano de su hija y la colocó en la de Acab. Aquí está Sidón, dijo. En sangre, en sabiduría y en fuego, trátala como reina, y tu reino será inquebrantable. Jezabel no habló, pero su silencio era más fuerte que muchos discursos. Miró a su alrededor como quien ya medía el terreno. Sabía que no tardaría en dejar su marca. Esa tarde, cuando la ceremonia de compromiso había concluido y los pasillos del palacio quedaban en penumbra, Acab pidió a Etbaal un momento a solas con Jezabel. Caminaban juntos por uno de los patios interiores, donde fuentes de mármol dejaban caer agua sobre estanques rodeados de flores exóticas. Se fija que ese rey andaba perdido. Perdidito, no iba a consultar al rey de reyes, ni consultar con los profetas, con Isaías, sino con los hombres, con Baal. Es lo que estamos hablando. Pero dime, ¿qué esperas tú de este pacto? Jezabel lo miró de frente, con la misma serenidad con la que había entrado al salón del trono. Espero que sea más que un pacto, mi señor. Espero que sea un reinado en el que ambos gobernemos, cada uno desde su fortaleza. Tú conoces la espada y el campo. Yo conozco el altar y la palabra. Juntos podemos hacer de Israel un reino que las naciones no olviden. Acab asintió, intrigado por la seguridad con la que hablaba. En Israel veneramos a Jehová, el Dios de nuestros padres. ¿No temes que tu fe en Baal sea mal vista? Jezabel sonrió apenas, con una mezcla de dulzura y desafío. Mira cómo le engañó. No temo a lo que no conozco. Mira cómo le sé que donde hay prosperidad, el pueblo abre cayó su corazón. Aquel ignorante. Déjame llevar mis altares y mis sacerdotes. Engañado. Y pronto Samaria será más fuerte y más rica de lo que jamás soñaste. Hubo un momento de silencio, roto solo por el murmullo del agua en la fuente. Acab observó el brillo en los ojos de Jezabel. No era el brillo de una mujer que pedía permiso, sino el de alguien que ya se sentía parte de lo que estaba por construir. Ahí está, el demonio. Entonces, dijo él finalmente, partiremos al amanecer. Samaria te recibirá como reina. Y yo, respondió ella sin apartar la mirada, Ahí está. recibiré a Samaria como mía. Al amanecer, la caravana emprendió el regreso hacia Israel. No era una simple comitiva nupcial, era una procesión diplomática, espiritual y política. Jezabel no viajaba sola. La acompañaban sacerdotes, músicos, escribas, imágenes de Astarte, incienso, rollos sagrados y un séquito formado para establecer altares, no solo hogares. Acab la conducía con dignidad.
sabiendo que lo que entraba a Samaria no era solo una reina, era una era. Durante el viaje, las aldeas por donde pasaban detenían sus faenas para mirar el cortejo. Los campesinos, intrigados por aquella mujer de porte regio y vestiduras extrañas, murmuraban entre sí. Algunos se inclinaban en señal de respeto, otros observaban con recelo a los sacerdotes fenicios que caminaban tras ella. El rumor de su llegada corría más rápido que la propia caravana, de modo que cuando las murallas de Samaria aparecieron a lo lejos, el pueblo ya estaba congregado en las puertas para presenciar la entrada. La capital recibió al rey con el estruendo de trompetas y tambores. Los soldados abrían paso mientras la multitud se agolpaba para ver de cerca a la princesa extranjera. Sus joyas reflejaban la luz del sol y el aroma de sus perfumes se mezclaba con el polvo del camino. Había asombro en los rostros. Algunos sonreían ante la majestuosidad de la escena, otros fruncían el ceño, preguntándose qué significaba la presencia de una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Cuando Acab y Jezabel cruzaron las puertas del palacio, la corte estaba reunida para recibirles. El salón del trono, iluminado por antorchas y bañado por la luz que entraba de los ventanales, se llenó de murmullos. Entonces el rey alzó la mano y ordenó silencio. Con voz firme, anunció ante nobles, sacerdotes y gobernadores: Hoy presento ante vosotros a Jezabel, princesa de Sidón. Desde este día será mi esposa y vuestra reina. Con su llegada, sellamos una alianza que traerá prosperidad y grandeza a Israel. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, un murmullo inquieto se levantó en el salón. Las miradas se volvieron hacia la puerta principal, donde un hombre vestido con manto áspero de pelo de camello y un cinturón de cuero entraba sin anunciarse. Sus pasos eran firmes y sus ojos como fuego. Todos lo reconocieron. Elías, profeta de Jehová. Su voz resonó en la sala, cortando el aire como espada. ¿Es esto lo que harás, oh rey de Israel? ¿Unirás tu casa con los que sirven a Baal y levantarás altares a dioses ajenos? Has sido puesto para guiar a Israel en justicia, no para entregar su corazón a la idolatría. ¡Qué calofrío! Me ha pegado el cerebro, la cabeza. Olvidas que Jehová te dio este trono me ha y que pegado un Él es quien calofrío sostiene tus bárbaro. muros. No hay pacto que pueda traer paz ¡Qué cuando golpe! el corazón del rey se aparta del Dios vivo. Hay que tener mucho cuidado. Jehová vive. Por eso delante de en quien una estoy, iglesia no hay que esta andar alianza contaminando traerá la peso casa y de Dios, juicio sobre tu casa. porque ahora Acab frunció el muchos ceño están y dio un cantando paso hacia alabanza él, conteniendo su de incomodidad reggaetón, ante toda la corte. de bachata, de merengue, Elías, de cumbia, profeta, yo busco la de paz y la romántico. prosperidad de mi Ahora pueblo. hay alabanza de Esta Camilo alianza VI, abrirá ¡nombre! nuestras puertas Alabanza al de comercio, Daddy Yankee, fortalecerá nuestras alabanza de Vicente ciudades, Fernández, pondrá fin a los conflictos de los con el temerarios, los norte. buques. Hay que tener mucho cuidado. ¿Acaso Jehová se complace en la pobreza y el aislamiento? Alabanza de Elías no bajó la mirada. aquella canción de aventura, Jehová se complace en un corazón recto. de todos esos Y te músicos advierto, mundanos. oh rey, lo que ahora crees ganancia, pronto lo verás como pérdida. Lo que ahora te parece fuerza, se convertirá en cadena. Has abierto la puerta, y por ella entrarán no solo riquezas, sino también altares ajenos y manos manchadas de sangre ¿Está escuchando? inocente. El silencio fue absoluto. El pecado, papá, Jezabel, que arrastrado. hasta ese momento había permanecido erguida junto a Acab, giró su rostro Mira y la lo miró malvada. con curiosidad. Mira el y padre lo que desdén le está haciendo a la malvada. mezclados. ¿Quién es este hombre que se atreve a hablarte así en tu propio trono? ¡Jo! ¿Se fija? Preguntó en voz baja, pero con filo en la mirada. Es Elías, respondió Acab, casi en un susurro. Profeta de Jehová, Amén. el Dios de Israel.
Jezabel no apartó los ojos de él, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Entonces, dijo, será interesante ver quién de los dos reina en esta tierra. Elías dio media vuelta y salió sin pedir permiso, dejando tras de sí un silencio pesado que ni los músicos ni los nobles se atrevieron a romper. Acab, recobrando la compostura, continuó la ceremonia de presentación, pero las palabras del profeta ya habían dejado una sombra en el aire. La boda se celebró pocos días después en el patio real, abierto al cielo y ¿Qué adornado autoridad de con un tapices profeta de Dios? traídos desde Esas son Sidón y autoridades. guirnaldas de flores Es una blancas y autoridad de púrpuras. Dios. Dio la autoridad y se fue. Israelitas y fenicios No puede estar se ahí, se ubicaron fue. a los lados mientras el pueblo observaba desde la plaza exterior. Acab vestía manto escarlata con bordes de oro y Jezabel lucía un vestido de lino fino, bordado con hilos de plata que brillaban como agua bajo el sol. Al pronunciar el compromiso, las trompetas resonaron y el pueblo vitoreó, mezclando en un solo clamor la emoción y la incertidumbre. El banquete duró hasta entrada la noche. Hubo música, danzas y cánticos en dos lenguas. Sidón y Samaria celebraban bajo las mismas estrellas, aunque cada uno invocara a un dios distinto. Al día siguiente, Acab ordenó que en la sala del trono se construyera un asiento real junto al suyo. No sería un banco secundario ni un simple asiento ceremonial, sino un trono tallado en cedro del Líbano, incrustado con marfil y adornado con figuras de leones dorados. Quería que Jezabel se sentara a su lado, no detrás, y que todo visitante entendiera que la reina compartía autoridad con él. Cuando la obra estuvo terminada, Jezabel ocupó su lugar junto al rey con la naturalidad de quien siempre había pertenecido allí. Desde entonces, cada audiencia en Samaria se realizaba bajo la mirada de dos soberanos: Acab, heredero de Omri, y Jezabel, hija de Etbaal, cuya influencia comenzaba a extenderse sobre todo Israel. De su unión nacieron tres hijos mencionados en la Biblia: Ocosías, Joram y Atalía. Esta última, siguiendo el mismo espíritu de ambición y poder de su madre, llegaría a reinar sobre Judá. Ahora bien, los primeros días de Jezabel en Samaria fueron de observación calculada. No precipitó cambios bruscos, pero cada paso que daba parecía tener un propósito medido. Se presentó al pueblo con generosidad, repartiendo presentes traídos de Sidón, telas finas, especias exóticas, joyas y perfumes que nunca habían llegado a los mercados de Israel. Este gesto, cuidadosamente planeado, ganó el afecto de muchos, especialmente de las mujeres de la nobleza, que pronto comenzaron a imitar su estilo de vestir y su porte. Así, antes de que pronunciara palabra alguna sobre sus dioses, ya había conquistado la admiración de buena parte de la ciudad. En privado, su influencia se dirigió primero al corazón del rey. En conversaciones pausadas y cargadas de sutileza, Jezabel comenzó a hablarle de Baal, señor de la lluvia y de la fertilidad, y de Asera, madre de la vida y protectora de los hogares. Le presentaba su culto como una fuente segura de abundancia, un camino tangible para garantizar cosechas, ganado y prosperidad. Y en esas charlas, con una sonrisa apenas perceptible, dejaba caer comparaciones directas. En Sidón, nuestras súplicas no se elevan al vacío, decía con tono suave. Nuestros dioses están aquí, entre nosotros. Podemos mirarlos al rostro, adornarlos con oro y flores, y ellos responden con lluvias y abundancia. No se ocultan, no permanecen invisibles como el Dios que tú adoras. Un Dios que no se ve,
es un Dios que calla, pero Baal y Asera, ellos escuchan y responden. Convencido por su consejo y seducido por la promesa de prosperidad, Acab ordenó levantar un altar a Baal en Samaria. Los mejores artesanos fueron convocados y en la plaza central se erigió una estructura imponente. Columnas de piedra tallada, un altar revestido en bronce y una imagen del dios con brazos extendidos hacia el cielo, reclamando las ofrendas del pueblo. Frente al altar se dispuso un amplio patio para sacrificios y danzas rituales, donde la música y el humo del incienso se mezclaban con el clamor de los adoradores. Pero Jezabel no se detuvo allí. También persuadió al rey de que Asera debía tener un lugar de honor en Israel. Así, en un jardín sagrado dentro de la ciudad, se levantó una imagen tallada en madera de cedro, adornada con oro y piedras preciosas. Los sacerdotes fenicios, traídos desde Sidón, fueron designados para oficiar los rituales, y todo quedó dispuesto para que la adoración a estos dioses se integrara a la vida del reino. Con los altares ya en pie, Jezabel dirigió su atención a la corte. En banquetes, recepciones y reuniones privadas con la nobleza, relataba cómo Baal y Asera habían protegido a Sidón de sequías, guerras y hambrunas. Describía los rituales, las fiestas y las recompensas que estos dioses otorgaban a quienes les honraban, y, con tono persuasivo, repetía la misma comparación que había usado con Acab. Israel sirve a un Dios que se oculta en las nubes, que no muestra su rostro. Pero mis dioses están delante de vosotros, visibles, majestuosos y cercanos. Ellos reciben vuestras ofrendas y devuelven bendición. La nobleza, fascinada por el esplendor de los templos y por la majestuosidad de las ceremonias, comenzó a participar en los ritos, vistiendo ropas con símbolos de los dioses fenicios y ofreciendo sus primeras ofrendas. Luego llegó el turno del pueblo. Jezabel aprovechaba festividades y reuniones en la plaza para hablar directamente a la multitud. Con voz firme y lenguaje sencillo, prometía que, si Israel honraba a Baal y a Asera, las lluvias vendrían a tiempo, las cosechas serían abundantes y las familias prosperarían. Baal trae la lluvia a sus hijos, y Asera da fruto al vientre y a la tierra, declaraba con convicción. Honradles y veréis prosperidad en vuestros campos y paz en vuestros hogares. ¿Acaso vuestro Dios invisible os ha mostrado su rostro? ¿Acaso habéis visto su mano sostener la lluvia? Baal sí, y Asera también. Las palabras, respaldadas por la aprobación del rey y la participación de la nobleza, encontraron eco inmediato. Lo que al principio fue curiosidad, se convirtió en hábito y luego en devoción. Familias enteras comenzaron a ofrecer flores y aceite en improvisados altares. Los comerciantes colocaban pequeñas figuras de Baal en sus puestos, y los niños crecían escuchando más los nombres de estos dioses que el de Jehová. Con el tiempo, la idolatría tomó un rostro aún más oscuro y perverso. Los altares de Baal y Asera no solo eran lugares de sacrificio, sino escenarios de abominaciones. En las noches de luna llena, los patios del altar se llenaban de cantos, música y danzas que desembocaban en orgías rituales, donde hombres y mujeres se entregaban a toda clase de lujurias en nombre de la fertilidad. Los sacerdotes y sacerdotisas incitaban al desenfreno, proclamando que el placer carnal atraía la bendición de los dioses. Pero lo más atroz estaba reservado para los días de mayor festividad, los sacrificios humanos.
Entre tambores ensordecedores y cánticos frenéticos, se ofrecían niños a Baal, colocándolos en los brazos incandescentes de su estatua de bronce, mientras el humo y el hedor a carne quemada se elevaban sobre la ciudad. Los gritos eran ahogados por el estrépito de instrumentos y el clamor de la multitud, que creía que así aseguraba la lluvia y la prosperidad. Así, Israel entero, desde la nobleza hasta el último campesino, se entregó a la corrupción disfrazada de culto. Las orgías y los sacrificios se convirtieron en parte del calendario religioso, y la tierra que había sido llamada a servir al Dios vivo quedó sumida bajo la sombra de dioses ajenos, cubierta de humo, sangre y vergüenza. Fue entonces cuando la voz de un hombre se alzó en medio de aquella oscuridad. El profeta Elías, enviado por Jehová, recorría aldeas, plazas y mercados, advirtiendo al pueblo del juicio que vendría si no se volvían al Dios de sus padres. Les hablaba con la autoridad de quien no busca su propia gloria, sino la verdad eterna. Volved a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, clamaba. Él es el único Dios vivo. Vuestros ídolos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no tocan. Apartaos de la abominación antes de que la tierra sea cerrada y la lluvia no caiga más. Pero sus palabras caían como semillas en tierra endurecida. Muchos le respondían con burlas, otros se apartaban con indiferencia, y algunos le amenazaban por atreverse a hablar contra Baal y Asera. Jezabel, al escuchar rumores sobre aquel profeta, lo despreciaba en privado, considerándolo un obstáculo menor en su obra. Un día, Elías decidió ir al corazón mismo del problema, el palacio. Atravesó las puertas de Samaria, subió por las escalinatas y se presentó ante el rey Acab. Sus ojos, firmes como la roca, se fijaron en el rostro del monarca. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dijo con voz grave, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es por cuanto has abandonado los mandamientos de Jehová y has seguido a los Baales. El silencio se apoderó del salón. Acab, sorprendido, apenas alcanzó a responder con un gesto de incredulidad. Jezabel, que observaba desde un balcón interior, frunció el ceño con desdén, como si las palabras del profeta no fueran más que amenazas vacías. Pero Elías no esperó respuesta. Dio media vuelta y salió, dejando en el aire un peso invisible que ninguno de los presentes pudo sacudir. Pasaron las semanas y la advertencia del profeta el cielo se cerró como un portón de hierro. Satanás. No hubo lluvias No me ni digas rocío en las mañanas. Los ríos empezaron a menguar, los campos se agrietaron bajo el sol ardiente y el ganado caía exhausto en la tierra reseca. Jezabel, inquieta pero aún desafiante, ordenó que se celebraran rituales especiales a Baal. Los sacerdotes fenicios danzaban día y noche, derramaban ofrendas de vino y aceite, encendían inciensos hasta ahogar el aire y proclamaban que el dios de la lluvia pronto respondería. Ella misma, vestida con sus ropas ceremoniales, subía al altar, levantando las manos hacia la estatua de bronce. Oh Baal, señor de las nubes, envía tu lluvia sobre esta tierra, clamaba con voz fuerte. Pero el cielo permanecía inmóvil, sin una nube, como si se burlara de su súplica. Los meses se convirtieron en años, 3 años y medio sin una gota de agua. Las cisternas estaban secas, los campos se cubrían de polvo,
y el hambre comenzaba a devorar los hogares. El murmullo del pueblo se volvió un clamor amargo. Baal no responde. Jezabel nos ha mentido. Acera no escucha. En las plazas y en los pasillos del palacio, la gente comenzaba a recordar las palabras de Elías. Algunos, en secreto, empezaron a murmurar el nombre de Jehová, como un susurro de esperanza que todavía no se atrevía a convertirse en grito. Pero Jezabel, furiosa por la creciente desconfianza, endureció aún más su corazón, jurando que aquel profeta pagaría por humillarla. La tierra, mientras tanto, esperaba, y el cielo seguía cerrado. El hambre en Samaria era insoportable. Los campos eran polvo, los animales morían por falta de agua, y la desesperación se colaba en cada hogar. Fue entonces cuando Elías, movido por la palabra de Dios, se presentó ante el rey Acab. El rostro del rey mostraba la tensión de un gobernante cuya autoridad se desmoronaba junto con su reino. Rey de Israel, dijo Elías con firmeza, convoca ahora a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Que todos suban conmigo al monte Carmelo, y allí sabremos quién es el Dios verdadero. Acab, sin opciones y con el pueblo exigiendo respuestas, envió mensajeros a cada rincón del reino. Pronto, el monte Carmelo se llenó de multitudes. Campesinos famélicos, nobles vestidos con túnicas ajadas, soldados exhaustos, y al frente, los sacerdotes de Baal y Acera, con sus vestiduras coloridas y coronas de bronce. Elías se adelantó, su figura solitaria contrastando con la multitud que lo rodeaba. Levantó la voz para que todos escucharan. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo guardó silencio. Los profetas de Baal tomaron la palabra, seguros de su triunfo. Elías propuso la prueba: 2 altares, 2 sacrificios, pero sin fuego humano. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron desde la mañana hasta el mediodía, danzando, gritando y cortándose con cuchillos mientras clamaban: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiera. Elías, con una calma que irritaba a sus adversarios, les dijo: Gritad más fuerte. Quizá vuestro Dios está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Pasaron las horas y el altar de Baal seguía frío. Entonces Elías reparó el altar de Jehová con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y colocó sobre él la leña y el sacrificio. Mandó llenar de agua 4 cántaros y derramarlos 3 veces sobre el holocausto, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. Alzó sus manos al cielo y oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios verdadero, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces descendió fuego de Jehová, que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua de la zanja. El pueblo, sobrecogido, cayó rostro en tierra gritando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías no dudó: prended a los profetas de Baal, que ninguno escape. Los llevaron al arroyo de Sisón, y allí Elías los degolló.
Después subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. Envió a su criado 7 veces a mirar hacia el mar, y a la séptima, éste dijo: Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías se levantó y dijo: Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. Y en pocos minutos el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó una gran lluvia sobre la tierra sedienta. Acab, empapado por la tormenta, regresó apresurado a Samaria. El sonido de las ruedas de su carro se mezclaba con el estruendo de los truenos, como si el cielo quisiera subrayar el momento. Al llegar al palacio, encontró a Jezabel esperando noticias. Sus ojos, inquietos, buscaron en el rostro del rey la señal de un triunfo. ¿Y bien?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y autoridad. Baal respondió. Acab, con voz tensa, relató todo lo sucedido: la humillación de los profetas, el fuego que descendió del cielo ante todo el pueblo, y cómo Elías los había degollado a orillas del arroyo Cisón. Cada palabra era como un golpe que encendía más la ira de Jezabel. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y sus ojos se tornaron como acero. Que los dioses me castiguen sin piedad, dijo con voz firme y cortante. Si mañana a esta hora no hago con la vida de Elías lo que él hizo con la vida de mis profetas. El mensaje fue enviado sin demora. Cuando Elías lo recibió, sintió el peso de la amenaza. No necesitó que nadie le ordenara nada. Su corazón se apretó y decidió huir, no por cobardía, sino porque sabía que Jezabel no descansaría hasta verlo muerto. Ahora bien, pasaron los días y aunque la sequía había terminado, la tensión espiritual en Israel no menguaba. El corazón de Acab, dominado por Jezabel, se volvía cada vez más insensible a la voz de Jehová. Fue entonces cuando un nuevo episodio reveló hasta dónde llegaría la ambición y la crueldad de la reina. En Jezreel, junto al palacio del rey, había una viña hermosa, cuidada con esmero por un hombre llamado Nabot. Sus vides estaban cargadas, y su terreno había sido heredado de generación en generación. Acab la codició, deseando convertirla en huerto de legumbres para su palacio. Un día se acercó a Nabot y le propuso: Dame tu viña para que me sirva de huerto, y te daré otra mejor, o, si prefieres, su precio en dinero. Pero Nabot, fiel a la ley de sus padres, respondió: Guárdeme Jehová de darte la herencia de mis padres. Acab regresó al palacio abatido, sin comer, y con el semblante sombrío. Jezabel lo encontró así, y con tono de desdén le dijo: ¿Eres tú ahora el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Sin esperar respuesta, Jezabel urdió un plan. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los ancianos y principales de la ciudad de Nabot. En ellas ordenaba proclamar ayuno y poner a Nabot en un lugar de honor, pero frente a él colocar a 2 hombres perversos que lo acusaran de maldecir a Dios y al rey. La sentencia estaba implícita: morir apedreado. Así se hizo. El pueblo, engañado por la falsa acusación, llevó a Nabot fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Al recibir la noticia, Jezabel fue a decirle a Acab: Levántate y toma posesión de la viña que Nabot de Jezreel no quiso darte por dinero, porque Nabot ya no vive, ha muerto. Acab descendió para tomar posesión, creyendo que el asunto estaba cerrado. Pero la sangre de Nabot clamaba desde la tierra, y Dios ya había enviado a su profeta para confrontar al rey. El sol caía oblicuo sobre las hileras de viñas,
bañando de oro las hojas y haciendo brillar las uvas como cuentas de sangre. Acab caminaba entre las plantas con una satisfacción silenciosa, acariciando las ramas como si fueran trofeos recién ganados. A lo lejos, un murmullo distinto al del viento comenzó a crecer. Entre las sombras de los olivos, una figura avanzaba con paso firme. Era Elías, el profeta de Jehová, aquel cuya palabra había cerrado los cielos y humillado a los profetas de Baal en el Carmelo. El rostro de Acab se endureció al verlo, pero no retrocedió. Elías se detuvo frente a él, sus ojos ardiendo con la certeza de quien habla en nombre del Altísimo. ¿Me has hallado, enemigo mío? Escupió Acab con una mezcla de desprecio y temor. Te he hallado, respondió Elías, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Piensas que la sangre de Nabot no clama desde esta tierra? Así dice Jehová. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya. El silencio pesó como plomo. Elías dio un paso más, y su voz se volvió como trueno sobre la colina. He aquí, yo traeré mal sobre ti, y barreré tu descendencia, como se barre el estiércol, hasta que no quede varón en Israel de tu linaje. Y en cuanto a Jezabel, los perros la devorarán junto al muro de Jezreel. Acab tragó saliva, sintiendo como cada palabra se clavaba en su carne. Sus hombros se encorvaron, y la soberbia se desmoronó como un muro viejo. Con el rostro abatido y el corazón quebrantado, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y ayunó, caminando con paso lento y humillado ante Dios. Entonces la voz de Jehová vino a Elías, diciendo: ¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. El profeta se retiró con la certeza de que, aunque el juicio estaba decretado, la misericordia de Dios aún se inclinaba ante el arrepentimiento sincero. Pero sobre la casa de Acab seguía posada la sombra del día que vendría. Cuando Acab regresó al palacio, su rostro estaba marcado por el peso de las palabras de Elías. Caminó lentamente por los corredores, como si cada paso lo acercara a un destino inevitable. Al entrar en la cámara real, encontró a Jezabel sentada en su trono bajo un dosel de telas púrpuras, adornada con joyas que relucían a la luz de las lámparas. «Has vuelto», dijo ella con un tono suave, aunque en sus ojos ardía la curiosidad. «¿Qué te ha dicho ese profeta?» Acab la miró con un cansancio que no podía ocultar. «No solo habló de mí, habló de ti. Dijo que los perros te devorarán junto al muro de Jezreel». Por un instante, Jezabel lo observó en silencio, y luego, una carcajada fría y sonora llenó la sala. «¿Eso dijo?», repitió con una sonrisa irónica. «El mismo que cerró los cielos y después huyó como un cobarde cuando lo amenacé. Sus palabras no son más que aliento en el viento. Yo soy hija de Etbal, sacerdote rey de Sidón. Mis dioses me han guardado siempre y lo seguirán haciendo». «¿Perros?», soltó una risa más breve y cortante. «En mis patios solo hay leones». Se levantó con paso firme, su vestido arrastrando sobre el suelo de piedra, y se acercó a Acab con un gesto de desprecio hacia las advertencias divinas. «No permitas que las palabras de un hombre te hagan temblar. Mientras yo viva, Baal y Asera tendrán su altar en Samaria, y su culto no será interrumpido». Pero, fuera de los muros del palacio, el viento parecía arrastrar un susurro invisible que anunciaba que las palabras de Jehová
nunca caen en tierra sin cumplirse. Y aunque Jezabel se reía, el día que Elías había profetizado ya había comenzado a acercarse. Pasaron los meses y la guerra volvió a llamar a las puertas de Israel. Siria, su enemiga de siempre, se levantó nuevamente. Y Acab, buscando gloria para su nombre, decidió marchar al campo de batalla junto a Josafat, rey de Judá. Antes de partir, los profetas de la corte, hombres que solo decían lo que el rey quería oír, le aseguraron la victoria. Sin embargo, Micaías, profeta de Jehová, habló con voz firme. La campaña terminaría en tragedia y Acab no regresaría con vida. Aún así, el rey desoyó la advertencia. Trató de engañar al destino disfrazándose como un soldado común, pensando que así evitaría el filo enemigo. Josafat vistió su atuendo real, mientras Acab se mezclaba entre las filas. Pero en medio del combate, un soldado sirio, sin saber a quién apuntaba, tensó su arco y disparó una flecha al azar. La flecha voló entre el caos de la batalla y encontró una rendija en la armadura de Acab, clavándose profundamente en su costado. El rey, herido de muerte, fue sostenido en su carro mientras la sangre se derramaba sobre el suelo del mismo. Luchó por mantenerse de pie hasta que el sol comenzó a ponerse, pero al final sus fuerzas lo abandonaron. Murió allí, entre el clamor de los soldados y el estrépito de la guerra perdida. Su cuerpo fue llevado a Samaria, y el carro manchado de sangre quedó junto al estanque donde las rameras se lavaban. Cuando los siervos se dispusieron a limpiar el carro, perros callejeros se acercaron y lamieron la sangre del rey, tal como Jehová había hablado por medio de Elías. La profecía se había cumplido. La casa de Acab había recibido la primera señal de su caída, y aunque el juicio completo aún no había llegado, el eco de la sentencia divina resonaba en cada rincón de Samaria, recordando que la palabra del Dios de Israel es inmutable. Cuando la noticia de la muerte de Acab llegó al palacio, Jezabel, vestida aún con sus ropas de reina, permaneció inmóvil unos instantes. Sus manos, adornadas con anillos de oro, temblaron apenas, pero su mirada seguía firme, como si se negara a aceptar que la flecha disparada al azar había vencido a su esposo. Luego, un murmullo escapó de sus labios. Recordó, aunque no quiso admitirlo, las palabras que Elías le había dicho a Acab sobre su final. Aquella frase sobre los perros y la sangre le cruzó la mente como una sombra helada. En un gesto que desconcertó a algunos sirvientes, Jezabel dejó caer un velo negro sobre su rostro y se encerró en sus aposentos. Se escucharon lamentos apagados y golpes suaves contra las paredes. Lloró, no con lágrimas de arrepentimiento, sino con la rabia de quien siente que su orgullo ha sido herido. Su llanto no buscaba a Jehová, buscaba venganza contra todo lo que representara al profeta que había anunciado aquel destino. Pasados unos días, lejos de humillarse ante el Dios de Israel, Jezabel mandó preparar un gran sacrificio a Baal. Ordenó que se adornaran los altares con flores y telas traídas de Sidón, que se encendieran hogueras y que se ofrecieran perfumes costosos. Aseguró a la corte que Baal les daría fuerza para vengar la muerte del rey y proteger el trono. Incluso ofreció animales en abundancia y, como si el dolor la hubiera vuelto más obstinada, intensificó sus ritos, repitiendo plegarias y cánticos a sus dioses visibles, los mismos que Elías había desenmascarado en el monte Carmelo. Y así, en lugar de que el pueblo volviera sus ojos a Jehová, la reina fortaleció aún más la idolatría.
El trono que había pertenecido a Acab pasó a su hijo Ocosías, joven inexperto y fácilmente influenciable, a quien Jezabel, con dulces palabras y sutil manipulación, incitó a continuar en las mismas prácticas perversas que habían traído el juicio sobre su padre. Bajo su consejo, Ocosías no solo mantuvo en pie los altares de Baal y de Asera, sino que renovó los sacrificios y festividades paganas, prolongando así la corrupción que había cubierto a Israel. Con el tiempo, un hecho inesperado marcó el rumbo del joven rey. Mientras caminaba por el aposento alto de su palacio en Samaria, la celosía de una ventana cedió y cayó pesadamente al suelo. La caída lo dejó gravemente herido y postrado en cama. Sin buscar al Dios de Israel, envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, deseando saber si sanaría. Pero el Señor, viendo la obstinación de su corazón, envió a Elías para interceptarlos, y el profeta, con voz firme y sin titubeos, declaró: no te levantarás del lecho en que has subido, sino que ciertamente morirás. La sentencia divina se cumplió con exactitud. Pocos días después, el joven rey exhaló su último aliento, y la noticia de su muerte se esparció por toda Samaria como un golpe seco que heló el aire. Jezabel, vestida de luto, lloró con estrépito, aunque no por arrepentimiento, sino por la frustración de ver quebrado el linaje que había querido consolidar. Aún entre lágrimas, su corazón seguía endurecido, aferrado a los dioses que no habían salvado a su hijo. Tras la muerte de Ocosías, el trono no quedó vacante. Fue su hermano Joram, otro hijo de Jezabel, quien subió al poder. Y como un ciclo que se repetía sin descanso, la reina se encargó de que él también caminara por el mismo sendero torcido de sus predecesores. Le inculcó la misma adoración a Baal, el mismo desprecio por los mandamientos de Jehová y el mismo orgullo que había sellado el destino de su casa. Así, la idolatría se mantuvo viva, la corrupción se profundizó y la sombra del juicio de Jehová siguió extendiéndose, invisible pero inevitable, sobre la casa de Acab y sobre todo Israel. Durante su reinado, las tensiones con Siria se intensificaron y el conflicto armado se volvió casi una constante. Fue en una de esas campañas militares, en Ramoth de Galaad, cuando Joram fue herido gravemente por las flechas enemigas. Retirándose del frente, buscó refugio y recuperación en Jezreel, sin saber que allí el juicio que Elías había profetizado contra su casa estaba a punto de cumplirse. Jehú comandaba. No puede ser. Comandante del ejército, había sido ungido en secreto por un mensajero del profeta Eliseo con una misión clara: destruir la casa de Acab. Con el ardor de la orden divina en su corazón, Jehú marchó con determinación hacia Jezreel. Cuando Joram, todavía débil y convaleciente, salió en su carro a encontrarse con él, le preguntó: ¿hay paz, Jehú? La respuesta fue un filo que atravesó el aire. ¿Qué paz, mientras dure la fornicación de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? En ese instante, Joram comprendió que no era un encuentro diplomático, sino su sentencia. Giró su carro para huir, pero Jehú tensó su arco con fuerza y con un solo disparo certero, la flecha atravesó su espalda y salió por su corazón. El rey se desplomó en el carro y su sangre salpicó las tablas del vehículo. Jehú ordenó a su capitán que arrojara el cuerpo
en el campo de Nabot de Jezreel, recordando las palabras de Jehová dadas a Elías años atrás, que en ese mismo lugar serían derramadas la sangre de Acab y de sus descendientes. Así, las palabras del Señor se cumplieron al pie de la letra. Joram murió sin dejar un legado de justicia ni un recuerdo honorable, sino como un eslabón más en la cadena de corrupción que había iniciado su padre. Mientras tanto, Jezabel, al recibir la noticia, no se quebrantó ni lloró con arrepentimiento. Su llanto fue de furia y orgullo herido, porque veía cómo su poder se desmoronaba. Pero aún, en lo más profundo de su corazón, creía que podía desafiar la palabra de Dios y mantenerse en pie. En Jezreel, Jezabel aún se aferraba al trono como si el poder pudiera detener la mano del juicio. Cuando le llegó la noticia de que Jehú venía hacia la ciudad, entendió que no sería una simple visita. No obstante, en lugar de temblar, se preparó como una reina que piensa enfrentar la muerte con altivez. Pintó sus ojos con kohl, arregló su cabello y se colocó la corona más imponente que aún conservaba. Subió a la ventana del palacio, observando desde lo alto mientras el polvo del camino anunciaba la llegada del nuevo rey. Jehú entró por la puerta de la ciudad con el mismo ímpetu con que había derribado a Joram. Los cascos de los caballos resonaban sobre la piedra y las lanzas de sus hombres brillaban bajo el sol. Al verlo, Jezabel habló con voz fuerte, cargada de burla y veneno. ¿Te va bien, Zimri, asesino de su señor? Sus palabras eran un desafío, un intento de provocar y mostrar que aún no reconocía el peso de la sentencia divina. Jehú, sin responder a su burla, levantó la vista hacia la ventana y gritó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos, que durante años habían servido en silencio bajo su tiranía, se asomaron con cautela. En ese momento, Jehú dio la orden seca y cortante: ¡Echadla abajo! En un solo movimiento, las manos que antes obedecían a Jezabel la sujetaron y la lanzaron al vacío. El cuerpo de la reina golpeó el muro y luego el suelo con un estruendo seco. La sangre salpicó la pared y los cascos de los caballos. Jehú pasó con su carro sobre ella sin detenerse, como si fuera un obstáculo sin valor. Después, Jehú entró a comer y beber, pero más tarde recordó que era hija de rey y ordenó que la sepultaran. Sin embargo, al ir a buscar su cuerpo, hallaron que casi nada quedaba, solo el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Los perros de Jezreel habían devorado su carne, cumpliendo con exactitud la palabra que Jehová había pronunciado por medio de Elías. En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz del campo, de manera que no digan: esta es Jezabel. Con su muerte, la tierra descansó de su violencia y el cielo selló con justicia el último capítulo de su historia. Sin embargo, la sentencia no terminaba ahí. Jehú, con celo por la palabra de Jehová, exterminó a toda la casa de Acab, sin dejar descendiente varón, y destruyó a todos sus parientes y aliados. Todo esto ocurrió como consecuencia directa de los pecados y la influencia corruptora de Jezabel, cuyas manos habían guiado a reyes y pueblos a la idolatría y a la rebelión contra el Dios vivo. Su nombre quedó como advertencia eterna de que ninguna soberbia, por más adornada que esté de poder y astucia, puede prevalecer contra la palabra de Jehová.